Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bueno, ustedes saben que tenemos la evaluación de lo que es la unidad 3. Vamos a realizarlo eso a partir de las 7 de la noche. Por lo tanto, señor Pacheco, si me puede ayudar comentándoles a sus compañeros que ingresen hasta esa hora para que puedan rendir la evaluación desde las 7. ¿Por qué? Porque la evaluación más o menos está planificada para unos 45 minutos debido a que Ya, hay casos. ¿Sí? ya, Entonces se magister, van ya a les aviso. demorar en leer, se van a demorar en analizar. En su caso son tres casos que ustedes tienen que brindar un diagnóstico y 4 preguntas de opción múltiple. Entonces sí nos vamos a demorar o vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para que a las 7 puedan conectarse. Mientras tanto, vamos a continuar revisando ya la última unidad que corresponde a esta parte de los certificados, informes psicológicos y también lo que son estudios de caso. Entonces, bueno, básicamente esto es más teórico, es más de entender cómo sería una lógica de cómo se estructura un certificado. Por lo tanto, lo vamos a ir analizando y viendo ejemplos que en este caso les he traído. Dentro de este punto, vamos a empezar con lo que son los certificados psicológicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un certificado psicológico, ¿dónde o en qué espacios nos solicitan este tipo de documento? Puede ser en lo jurídico, tal vez. En la parte jurídica para la tenencia de los hijos, muy bien. ¿Y en qué otros espacios? En la parte laboral también. En la parte laboral para ver si una persona es apta o no apta para ejercer un cargo, sobre todo cuando tiene que tratar con grupos vulnerables o grupos prioritarios. ¿Dónde más nos piden certificados psicológicos? En lo académico, magíster. En lo académico, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué opinan sobre esta parte de los certificados psicológicos y que, bueno, esto se dio mucho cuando hubo esta parte del porte de armas y en redes sociales automáticamente empezaron a salir, se dan o se brindan o se realizan certificados psicológicos por $10. ¿Creen ustedes que cubre la parte económica y también la situación ética profesional? ¿Qué opinan? Señorita Cabezas. Magister, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo quiero comentar, lo haría desde una experiencia personal. Yo he trabajado para la función judicial hace bastante tiempo, 10 años, y a ¿Ya? nosotros nos pedían los certificados psicológicos. Y realmente, al momento que ahora vienen con esto de las armas, créame que esto es un engaño total por la cantidad de tiempo que nosotros nos decían que teníamos que presentar el certificado psicológico en 2 días. Yo le digo, nosotros íbamos a comprar el certificado. Difícilmente yo creo que alguien logra hacerse una entrevista con él. Entonces, yo sí pienso que todavía falta ética, que los certificados psicológicos tienen que tener otro tipo de tratamiento, exigir que vaya la persona porque, como le explico, a título personal, definitivamente ni siquiera nos daban opción para poder asistir, y uno sí quería. Pero si le dan a usted 48 horas para presentar un certificado psicológico, lo más opcional tenía que usted ir a comprar. Entonces, yo creo que en el Ecuador definitivamente falta ética porque se ha hecho más importante el valor económico. Ujú. Ya, perfecto. Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo los lineamientos o los planteamientos nos obligan a recurrir a esto, ¿no? De comprar certificados psicológicos? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto considerarían ustedes estimado para poder brindar un certificado psicológico? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto podrían ustedes plantear, señor Pacheco? Es que justo esa pregunta le iba a hacer yo, magister. Más o menos en el que nosotros a veces podemos generar una valoración para brindar un certificado de manera oportuna, a veces con 2 sesiones, 3 sesiones, porque vemos que tal vez el usuario no presenta mayores complicaciones y que si tiene por ahí tal vez algún tipo
de patología puede ser muy que no va en contra o no va a perjudicar en el ámbito en el que se va a desarrollar o algo por el estilo. O sea, que en sí también a veces es que no se demora tanto una valoración, dependiendo, claro, del caso, porque si ya determinamos que tiene alguna patología grave, evidentemente no podemos brindar el certificado, pero tampoco es algo que se vaya a demorar tanto tiempo en realizarlo, dependiendo de los casos. Otra también pregunta que yo le iba a realizar es en el hecho de que más o menos no estoy muy actualizado en la situación legal. En Ecuador, ¿cuánto tiempo tiene de validez un certificado psicológico? Porque qué tal que nosotros hemos recibido algún proceso de terapia y tenemos el certificado o el alta médica de hace 6 meses? ¿Es algo que nos servirá por cuánto tiempo más o menos? Es la pregunta que quería realizar también. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros hablamos de esta parte de los certificados psicológicos, dentro de un área laboral se los debe realizar cada año. Sí, por eso cada año les piden a los servidores que vayan o acudan al psicólogo para las sesiones terapéuticas, dependiendo del análisis del psicólogo, dice si requiere tratamiento o no, no requiere tratamiento, pero esto se lo hace cada año en el área laboral. Como como un indicador para ir analizando la situación o la salud mental de la persona. Dentro de esto de cómo nosotros emitimos un certificado psicológico, esto ya va a ser más a criterio personal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los certificados psicológicos nos piden luego de que la persona ha hecho un proceso terapéutico. Por ejemplo, desde la fiscalía o desde la judicatura o desde las juntas cantonales, les envían a que tomen sesiones terapéuticas. Entonces, muchas veces el certificado psicológico inicial es si el señor se encuentra asistiendo a las citas psicológicas en el cual se está tratando o abordando. Nada más. Eso es un certificado psicológico de asistencia a la consulta terapéutica. Posteriormente, cuando ya nosotros damos un tratamiento en base a la problemática, muchas veces es suele pasar mucho por la tenencia de los hijos. Sí, entonces ahí evaluamos mucho esta parte de con quién es pertinente que el niño se quede. Y desde las juntas cantonales nosotros no podemos, en este caso, ser juez y parte. Es decir, la junta cantonal o los psicólogos que se encuentren en la junta cantonal simplemente hacen el análisis o el levantamiento de la información y posteriormente remiten o las sugerencias o las recomendaciones. Dentro de esto es importante que se haga un seguimiento. Por eso hay equipo técnico y equipo, en este caso, de oficina dentro de las juntas cantonales, que eso es lo más óptimo. Después de eso, se le pide a la persona que ya nos trae el certificado psicológico de que está asistiendo a terapias psicológicas. Pero nosotros siempre hacemos un seguimiento al caso. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que se emiten las medidas, no lo dejo al abandono o se queda archivado. Yo tengo que hacer un seguimiento a ese caso y dentro de este seguimiento está, a ver, ayúdeme, ¿cómo están las sesiones? Necesito un certificado psicológico de si ha asistido, no ha asistido, de cómo ha sido el tratamiento, cuántas son las sesiones como tal. Entonces, va a depender del requerimiento del paciente para nosotros poder emitir el certificado psicológico. O por otro lado, también les pueden a ustedes solicitar un certificado psicológico con un diagnóstico de algún trastorno. Y ahí es más complejo. Ahí yo no puedo hacerlo en una primera sesión. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar personalidad, tengo que evaluar funciones cognitivas, orientación, visoespacial, todo lo que veíamos en estas funciones básicas, tengo que yo ir evaluando. Muchas veces también lo evalúan inteligencia. Entonces, es largo, es complejo como tal emitir un certificado psicológico de manera global. Ustedes saben, para aplicar estos test de inteligencia que son el WISE, el WIPSI, ¿cuánto tiempo nos demoramos? ¿Cuánto ya vieron en psicometría? Es largo, es complejo. Entonces, solamente ahí que estamos evaluando inteligencia, ya nos demoramos. De igual manera, cuando aplicamos test de personalidad, muchas veces en una sesión no avanzamos. ¿Por qué? ¿Cuántas preguntas son el 16PF? Y eso que el 16PF es poco. El Medium o el MMPI son más largas. Son más preguntas. Es bastante demoroso y en una sola sesión muchas veces no funciona. Necesitamos tal vez 2. Y desde ahí poder nosotros analizar la información.
Por eso les digo, ya va a depender del criterio de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes firman un certificado psicológico, están poniendo su nombre, su perfil, su prestigio profesional. Y muchas veces dentro del área legal o dentro del área académica, ya se conoce que certificados psicológicos vienen y son comprados. ¿Sí? Entonces es feo un poco denigrar el perfil o el profesionalismo que tiene un psicólogo. Pero los mismos profesionales son los que se encargan de hacer este tipo de acciones. Entonces, como para un poquito concluir, va a depender del requerimiento que nosotros tengamos. Muchas veces también el certificado psicológico es para estas acreditaciones de del carnet de discapacidad, pero ustedes saben que ese certificado psicológico, ¿quién lo puede emitir? Solamente desde el Ministerio de Salud Pública y de igual manera una persona que está asignada para eso. Entonces, igual sigue un proceso. Dependiendo si es dentro del campo educativo, sigue primero la UDAI. La UDAI remite o hace sus recomendaciones en su informe que se evalúe dentro del Ministerio de Salud el coeficiente intelectual para un posible entrega de un carnet de discapacidad. Entonces, todo tiene un proceso, todo tiene un sentido. Eso, por ejemplo, nosotros no podemos hacer. No puedo, por ejemplo, decirle, yo, la psicóloga María Acosta, determino que tal persona tiene discapacidad de gravedad moderada. Eso ya no nos sirve, ¿sí? Eso tiene que evaluarse desde el Ministerio de Salud Pública. Eso como los certificados psicológicos que más se solicitan, ¿sí? Y ojo con esto, van a llegar a solicitarles certificados psicológicos muy constantemente. Los mismos amigos van a decir, oye, ve, necesito un certificado psicológico de que estoy yendo a terapia, ponme que ya estoy yendo unas 5 veces, unas 5 sesiones. Pero ahí viene esta parte ética, el código deontológico que nosotros manejamos para saber decir no, obviamente de la manera más asertiva, porque es complicado negar este tipo de favores, pero obviamente siempre se antepone la situación personal o profesional en este caso. Eso básicamente para que tengan una leve idea de cómo se estructura como tal o cuánto tiempo nos demoramos éticamente al elaborar un certificado psicológico. Ahí, como nos mencionaba la compañera Cabezas, muchas veces en 10 minutos ya les ayuda, que la persona está estable, que no hay rasgos de impulsividad. Por ejemplo, para los certificados, hay cursos o estos famosos centros de capacitación en los cuales contratan psicólogos para que les enseñen a las personas que van a aplicar a la policía qué responder en un test. Porque ustedes saben que cuando nosotros vamos, bueno, las personas quieren aspirar a la policía, entran a estos famosos cursos y bueno, eso ya es nuestra viveza criolla, la llamaría yo, que tienen las pruebas y les enseñan qué respuesta poner. Y el profesional que va a dar clases ahí les dice, yo no quiero que le expliques, yo no quiero que le capacites ni que le formes, yo quiero que le digas qué respuestas poner. Entonces, qué complejo de hablar desde la parte de psicología y posteriormente ellos son los que velan o cuidan nuestra integridad. Igual complejo. Señorita Silvana. Sí, Magister, era respecto a lo que usted decía, que cuántas sesiones se puede evaluar a una persona. Yo no creo que haya personas fáciles de evaluar, como decían, que a lo mejor es rápido. Yo creo que siempre es complejo porque no solo para aplicar un test, para saber mismo, por ejemplo, por la tenencia de armas. O sea, es una responsabilidad grande. Yo no sería capaz de en una hora, porque veo que la persona aparentemente es una persona estable, pues decirle, sí, pues un certificado de que estás estable y puedes dar, ¿no? Porque no es lo mismo que usted dice que hay uno que es como que está asistiendo a terapia, pero si es, por ejemplo, de que es una persona que puede tener armas, todo esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo no creo, yo creo siempre que, por decir una cifra más o menos, yo creo que 3, 4 o entre 3 y 5 sesiones para poder más o menos saber una persona. Así nos parezca que es estable o así nos parezca que es fácil de evaluar. Respecto a lo que usted decía de los carnets de discapacidad, hay un vacío legal enorme, no solo cuando ya hay un carnet, sino, por ejemplo, cuando es una discapacidad psicosocial como autismo, esquizofrenia, todas esas cosas, no hay una ley que establezca y les piden inclusive un certificado cuando van a abrir una cuenta, de si van a ser capaces de tener, si van a notaría, pero es un vacío legal muy grande que hay porque no muchas veces dicen el del Ministerio de Salud, pero
o sea, no tienen específico qué necesitan, ni por qué, ni todas estas cosas, ¿no? A mí me ha tocado mucho pelear esto porque tengo un hijo que tiene autismo con altas capacidades y siempre que va a abrir una cuenta le piden. Si va a hacer un papel en notaría, le piden el certificado de que él es capaz de hacer esos trámites por sí solo. O peor aún, si va a hacer una simple venta. Entonces, sí es complicado con el tema porque inclusive hay muchos, así como hay psicólogos que no tienen ética, pues hay muchos que se cuidan mucho de esto también y no quieren meterse porque después vaya a haber algún problema. Y respecto a lo de la policía, sí, me hace mucha gracia porque inclusive daban cursos rápidos a 25 por internet para preparar para la evaluación psicológica, para la entrevista, porque son las pruebas que dan, para las pruebas psicológicas, pero también hay una entrevista que le hacen unos psicólogos a la familia y a ellos justo ya cuando ya van a entrar. Entonces, por 25 en internet encontramos que los preparan y les dan básicamente, tienen bajado el banco de preguntas que tiene la policía y les dicen qué contestar. ¿Qué quieres qué es lo que la policía quisiera escuchar? Entonces es todo como ya guionizado y todo, y hace mucho negocio de todo esto. Esa es la palabra. Hacen mucho negocio de todo, hasta de lo que es la salud mental, bueno, en sí de todo lo que, donde ustedes puedan ver que se pueda generar dinero, ahí está la mente de la viveza criolla y busca generar dinero. Pero lamentablemente eso afecta nuestra profesión, afecta el que vean al psicólogo como alguien que solo da consejos, justamente recordando un poco la entrevista que se realizaba, y todos estos mitos que se pueden ir generando en base a esa poca profesión o esa poca pasión dentro de lo que es la psicología. Pero bueno, entonces certificados psicológicos puede haber dependiendo la necesidad, en este caso, del usuario. Yo les recomendaría que el certificado psicológico ustedes lo brinden luego de haber cumplido al menos 3 o 4 sesiones. ¿Sí? Porque ahí nosotros podemos tener una leve idea de qué es lo que está pasando. Y aún así hay personas muy manipuladoras. Y si nosotros le decimos, ojo con esto, le digo, bueno, para yo emitirle un certificado psicológico le puedo ayudar, pero necesito al menos de 3 a 4 sesiones para evaluar. Llega la 4ª sesión y yo le digo, lamentablemente, la veracidad de las cosas que usted me ha manifestado, su diálogo, no hay coherencia, se nota que son diálogos muy elaborados, por lo tanto a mí me gustaría, si usted desea tener 2 sesiones, se enojan. Y ahí lo que era el usuario encantador, tranquilo, muy empático, empieza y sale su verdadera personalidad y nos insulta o se enoja y dice, usted no sirve, para eso me mandan aquí, yo pierdo el tiempo. Y ya que nos damos cuenta con eso, que obviamente nos estaba generando un diálogo. Y eso es lo que pasa mucho cuando hay este tipo de entrevistas. Las personas tienen un diálogo establecido. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven o están en una entrevista psicológica, en un abordaje, y la persona empieza a decirnos todo como si se supiese de memoria, nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque nuestra memoria o nuestros recuerdos o no, lo que nosotros no, somos no funcionamos así. Nosotros cuando relatamos una historia, ¿qué es lo que hacemos? Siempre es como que estamos contando y luego nos vamos y luego pasó esto, o como que vamos por temas, no nos vamos directo a lo que queremos conversar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de escuchar el discurso que alguien nos presenta, porque eso nos da una indicación de que no hay coherencia en su discurso. Y si yo le hago preguntas, como es tan planificado esto, se olvidan y no saben qué responder y nos cambian el discurso. Entonces ahí también nosotros podemos ir identificando en la entrevista si la persona está o no está siendo, en este caso, realista o nos está exponiendo su verdad cuando le preguntamos. Señorita Cabezas. Magíster, en este punto que estamos hablando de los certificados psicológicos, y tomo de nuevo el tema de esto del permiso de portar armas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que a mi esposo le aprueban poniendo certificado psicológico, pero en mi casa mi hija sufre bullying? Usted sabe que no vamos a poder cuidar el arma a las 24 horas. Entonces yo, por ejemplo, ahí creo que un certificado psicológico debería ser aplicado a la familia, no solo a una persona. Ya, o sea, debería haber como una situación de psicoeducación en lo que es portar un arma dentro de una familia. ¿Quiénes lo va a hacer? ¿Dónde se lo va a guardar? ¿Cuántas personas son integrantes? O sea, debería ser una entrevista muy elaborada, muy estratégica y debería haber, bueno, tratando de mitigar un poco el hecho de que ciertos psicólogos no hagan solamente dinero, como, por ejemplo,
cuando hablamos de psicólogos que son adscritos a la judicatura. Sí, por ejemplo, yo no puedo hacer una pericia si yo no soy un perito adjunto. Entonces, de igual manera, se debería manejar este protocolo para los informes psicológicos que se realicen cuando son la tenencia de armas. Y es una buena recomendación lo que nos menciona la señorita Cabezas, de que debería haber una educación como tal en la familia, en la sociedad en sí, para entender cuándo es prudente, dónde puedo tenerla, cuál es el espacio más seguro, si debe estar o no estar cargada. Entonces, es un tema nuevo y por lo tanto necesita este tipo de educarle a la ciudadanía. Si nosotros vemos a nivel de otros países y no muy lejano, Estados Unidos, tiene uno de los índices más altos en cuanto a violencia con agresión por armas. Y ahí la tenencia es libre. Y hablamos que es otro tipo de cultura, supuestamente. Pues, ¿qué esperamos de nosotros? Que somos más impulsivos, más emocionales. Entonces, desde ese punto, es un tema bastante complejo de hablar. Bueno, vamos a ver un poco lo que nos dice aquí los certificados psicológicos. El certificado psicológico es un documento emitido por un psicólogo cuyo fin o objetivo es informar acerca del estado mental del paciente. Este certificado puede usarse para diferentes ámbitos, para evaluar y confirmar situaciones de estrés laboral, hasta para hacer una certificación del estado de salud del consultante. Cuando nosotros tenemos una persona, creo que, bueno, no recuerdo, con una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿este trastorno obsesivo compulsivo es o no es una situación de discapacidad? Sí es. Mister, tal vez, o sea, yo creo que más bien dependería también en qué nivel lo tiene y si se medica o no se medica, porque la discapacidad después de un año de medicación psiquiátrica también se puede dar discapacidad. Entonces creo que también tendría mucho que ver eso, si está medicado, si no está, qué tiempo lleva en tratamiento. Ya, señor Raza, ¿por qué sí es? Bueno, yo había visto algunos casos, pero claro, comparto con la compañera, pero en los casos que yo más o menos me he topado, por ejemplo, las personas dejaron de trabajar, ¿no? Por un miedo, justamente por las compulsiones. Entonces, por ejemplo, me topé con, por ejemplo, con un caso de una persona que en pandemia, o sea, ya tenía sus rasgos de ser una persona obsesiva. Sin embargo, en pandemia eso se acentuó mucho más y hasta perdió el trabajo. Y lo mismo pasó conocí el caso igual en un psiquiátrico, donde prácticamente, a pesar de la medicación que tenían, le podrían controlar, pero no podía insertarse nuevamente en la sociedad. Por eso. Exactamente. Sí, es una situación discapacitante. ¿Por qué? Porque afecta las esferas de desarrollo de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene este trastorno obsesivo compulsivo, o conocido como TOC, recuerden que el TOC es más complicado que el trastorno obsesivo en la personalidad. Sí, en la personalidad nosotros podemos ir trabajando, de hecho, algunos tenemos ciertos rasgos, podemos mencionarlo, pero cuando hablamos de un TOC, específicamente como trastorno, tiene la obsesión y la compulsión. Y la compulsión como tal puede llegar a ser una situación limitante para la persona. Por ejemplo, hay casos en los que una persona está tendiendo la cama y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto se demoran en tender una cama? Tal vez algunos me dicen unos 10, 15, máximo, tal vez ya alguien que le guste como estar ahí, ya tenga rasgos en cuanto a su personalidad obsesiva, unos 20 a 30 minutos. Pero una persona con TOC puede demorarse 3, 4, 5 horas. ¿Y cómo esto va a limitar? Ya no va a salir al trabajo, ya pierde tiempo, tal vez si tenía una cita ya no lo puede hacer porque necesita esta compulsión para saciar esta situación de ansiedad. Entonces sí puede ser una situación específica de una discapacidad. De igual manera, esta situación de estrés laboral. ¿Creen ustedes que estos certificados psicológicos de estrés laboral tengan validez en nuestro contexto? ¿Qué dice? ¿Validez para incapacitar?
Para evitar días de incapacidad. Ah, días. Bueno, sí, porque para un carnet no creo, porque el estrés es algo que se No, puede, no. situación que se puede salir. No, no, dentro de, por ejemplo, yo voy y me evalúa el psicólogo y dice tengo estrés laboral o bueno, también se le conoce como burnout. Y por lo tanto me recomienda tener ciertas pausas activas, algún momento de descanso. ¿Aplica en nuestro contexto o no? Yo creo que sí, magister. ¿Sí? ¿Por Yo qué, creo que sí. ¿Por qué, señorita Pavón? Porque el estrés es detonante de muchas cosas y puede dentro del ambiente laboral generar un ambiente tenso. Entonces va a empezar como que a pelear o a gritar y no va a ser favorable para trabajar, Ya, creo. eso sería lo óptimo, ¿no? Pero dentro de una empresa, si ustedes dicen estoy con estrés, estoy quemado, no siento, ya no empiezo a cumplir las cosas, bueno, gracias, le despido, se acabó. Por lo general aquí no suele pasar. Incluso, por ejemplo, creo que tal vez la mayoría de compañeros que como ya realizamos las prácticas organizacionales o la estamos realizando, se dieron cuenta que aquí tal vez en Ecuador la parte de las empresas no está ni siquiera regulada de buena manera, porque existen las leyes pero no son aplicadas. Incluso muchas empresas tienen en sus registros como que tuvieran cierta cantidad de trabajadores cuando en realidad tienen más. Y no los registran a todos, no, o sea, no todos tienen los beneficios de ley, no pueden pedir los permisos. Y en realidad aquí, por todo el estrés y la presión que existe, hay muchas personas con estrés laboral. Incluso a nosotros nos tocó, en cierta manera, ver que cuando tenían estos días de demasiado estrés y demasiada presión, incluso hasta con los mismos practicantes intentan desquitar de cierta manera, porque es como, no saben manejar el estrés, no nos dejan intervenir a nosotros como psicología organizacional, ahí como para guiar de cierta manera, ver los índices de estrés, burnout y todo. Todo aquí está en el papel, por así decirlo. Es como que un poco triste decirlo, pero todo está en el papel y muy pocas veces se ha visto que eso de verdad se llegara a aplicar de alguna manera. Porque no, en muy pocas empresas puedo ver que pueden hacer eso. Ya, ahí aplica mucho de que el papel aguanta bastante, ¿no? Porque ahí está maravilloso, o sea, si se cumpliese todo lo que está dentro de los lineamientos escritos, pues increíble, pero sí, básicamente, y eso que dentro de este punto se trata desde el Ministerio de Trabajo regular el que, por ejemplo, las empresas brinden capacitaciones preventivas al personal o puedan realizar ciertas estrategias para cuidar la salud mental de la persona. De igual manera, esta situación de salud ocupacional, creo que se llama, que es ver cómo se encuentra la persona, que de igual manera deben las empresas tener creo que es a partir, no recuerdo si de 20 o de 30 trabajadores, una persona con discapacidad, que es una ley que la tienen, que ellos en cumplirla como tal y tienen que tener un cierto porcentaje dependiendo el número de trabajadores que lo tengan, deben cumplir con esta situación del aporte social, es decir, ellos están en la obligación de brindar o retribuir a la sociedad parte de los beneficios que tiene por estar en una localidad, etcétera. Y actualmente, bueno, tratan mucho de orientarse a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable o las ODS. Por eso las empresas siempre están trabajando de la mano de tratar de cumplir estos criterios. ¿Por qué? Porque les brinda más prestigio. Pero solamente es por cumplir, más no por ver el hecho de cómo realmente una persona se siente dentro de su espacio de trabajo. Y tomando en consideración que es donde la persona va a pasar 8 horas y muchas veces más, 8, 10. Entonces es importante tomar en consideración esto y que ustedes en algún momento, si pueden ganar espacios dentro de la parte organizacional, puedan prever y puedan generar estrategias, puedan mantener al personal o al talento humano de una manera de empoderamiento con la empresa, porque una persona empoderada con la empresa trabaja mucho más, trabaja de manera más eficaz, pero sí también podemos reconocer su trabajo. Entonces, ahí es un ganar y ganar, pero lamentablemente las empresas, cuando escuchan la palabra dinero, se asustan, ¿sí? Y muchas veces no entendemos que puede ser una situación de inversión, pero eso seguramente lo están viendo en lo que es organizacional.
Nos dice que para poder emitir el certificado psicológico es necesario que el profesional que lo está emitiendo, acorde al fin correspondiente, realice pruebas, evaluaciones o reconocimientos de habilidades para poder certificar de manera correcta. Es decir, poder nosotros tener todo nuestro baggage o nuestros recursos para utilizar. Por ejemplo, saber qué test voy a utilizar cuando hablo de personalidad, de funciones cognitivas, de tareas cognitivas, de orientación, de inteligencia, todo, pero yo tener ya estandarizado, tener mi conocimiento de cómo voy a aplicar, cuánto me demoro, porque ese es un servicio que si ustedes tienen algún consultorio en algún momento, puede ser que les solicite. Entonces ahí ustedes ya colocarán sus parámetros, recomendable de 3, 4 a 5. ¿Sí? Tipos de certificados. Por estrés laboral que ya hablamos, certificado de asistencia a terapia que también ya lo mencionamos, certificado de asistencia a terapia dentro del ámbito judicial. Eso es bastante interesante, de hecho es de los que más se piden. La parte jurídica y forense psicológica es bastante interesante. De hecho, podría considerarse que es una rama que abarca varias disciplinas y donde nosotros, si en algún momento ustedes desean orientarse por esa área, tienen que saber muchísimo de clínica. Tienen que conocer de igual manera de leyes, de rutas, de protocolos, de acciones. Entonces, es bastante compleja como tal la parte de la psicología jurídica y forense. Creo que la próxima semana tienen un acercamiento con esta. Y certificados de salud mental. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un trabajo, siempre nos piden que pasemos las pruebas psicológicas. Una vez que pasamos las pruebas psicológicas, dependiendo de la persona, les puede hacer un test o aún se ocupa que se pueda dibujar la persona bajo la lluvia o el HTP, proyectivas, la entrevista. Bueno, ya va a depender de cómo nosotros queramos estructurar esta parte de las entrevistas. Y bueno, aquí tenemos un breve certificado psicológico que nos habla básicamente de qué. De que en cierta ciudad, desde el Ministerio de Salud, es decir, un profesional de la parte pública, certifica haber realizado la evaluación médica psicológica, es decir, a la par, al señor José Tanto, de 46 años de edad, con cédula tanto, con historia clínica número tal, quien presenta un diagnóstico de retraso mental moderado. F718, otros delirios del comportamiento. El paciente debe mantenerse en tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Como consecuencia de esta condición de salud, el paciente presenta secuelas adaptativas relacionales que son posibles de mejorar con limitación. Esto en cuanto puedo certificar para los fines consiguientes. Hay muchas personas que colocan aquí esto en cuanto puedo certificar para los fines consiguientes, menos aspectos legales. Entonces, este certificado como tal no va a tener una validez dentro de la parte legal. Y aquí vamos viendo cómo la persona firma y nos da. Este es básicamente un certificado psicológico, en donde ustedes, como profesionales, nos están mencionando que esta persona tiene este tipo de condición o este trastorno. Y de igual manera tenemos... Ya, no le encuentro. Ya. Aquí tenemos un poco continuando con esta parte de aquí está el segundo ejemplo, de los certificados psicológicos que nos dice que deben entregarse con responsabilidad. Eso creo que ya lo estamos mencionando y debe ser realizado con una situación de evaluación dentro de la parte de las necesidades que el solicitante nos va a mencionar. Y este, por ejemplo, es otro modelo de certificado psicológico de salud mental. Por ejemplo, aquí nos dice que él o la psicóloga que suscribe legalmente autorizado para ejercer su profesión. Dentro de esto, no sé si ustedes vieron los últimos noticias, se podría decir así, de dónde está catalogada lo que es la psicología. ¿Ya vieron estos comunicados? Pero yo vi un comunicado el domingo de que van a volverlo a arreglar.
de que nos habían sacado del área de salud, pero dice que van a volver, que así van a volver. ¿Y el día de hoy qué pasó? Ya no se actualizaron en noticias. Sí, el día de hoy ya salió este anuncio de que sí, la parte de psicología está dentro de la parte de salud y bienestar general. Ya donde debe estar básicamente, ¿no? Bueno, dentro de eso, siempre hay cambios, ¿no? Con una noticia hay cambios. Ustedes saben que la facultad en la cual se encuentran es Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología. Y si al momento de decir que nosotros pertenecemos al área de salud, en la universidad hay el área de salud, que es la Facultad de Ciencias de la Salud, entonces todo es un cambio, todo, entonces eso va a depender más de la parte de las autoridades, cómo se maneje, cómo se estipule a nivel del país específicamente. Entonces estamos un poquito conflictuados en esa parte, los psicólogos como tal. Pero bueno, entonces anteriormente, para nosotros poder emitir un certificado psicológico, tendríamos que tener el registro en el Access. ¿Sí? El Access es esta entidad que nos regula o nos regulaba a nosotros para decir si es una persona que puede emitir terapia o que puede emitir un certificado psicológico desde la parte de la salud. Entonces ahí ustedes se registraban, cargaban su título y les salía así, acreditado para brindar atención en salud mental sin medicación. ¿Ya? Sin brindar medicación o sin prescribir medicación. Entonces, así era como se manejaba anteriormente. Bueno, vamos a ver cómo son los cambios y un poquito entender cuál va a ser nuestro rumbo. Dentro de esto certifica haber evaluado el día tal al señor tal de tantos años con número de cédula tal y la dirección domiciliaria con un nivel de instrucción y de ocupación. Él o la evaluada posee orientación temporal. ¿Cómo ustedes saben que la persona tiene orientación espacio-temporal? Le preguntamos por el día. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las funciones Si es que, básicas? La tarde. si es que está Si orientado es de en la tarde hora, o de día, noche. noche. Exacto, ¿qué hora es? De igual manera le preguntamos qué, bueno, y dígame, cuénteme qué hizo ayer o qué va a hacer después. Entonces, en su relato tiene que haber coherencia. Entonces, ahí un poquito ya nos damos cuenta de si está orientado en tiempo y espacio. Posee un coeficiente intelectual dentro de lo que se considera promedio. ¿Cómo evaluamos el coeficiente intelectual? ¿Con qué pruebas? A nivel que están estandarizadas a nivel internacional. Con el WIS. Dependiendo del grupo etario, el WITS, el WIPSI, el WITS, ¿no es cierto? Tiene capacidad de trabajo en equipo. ¿Cómo evaluarían esta capacidad de trabajo en equipo? Esa pregunta si eh, realiza, bueno, en el trabajo, trabaja en equipo precisamente, o lo hace solo, o preguntas que si prefiere ser independiente. Ya, señor Pacheco. Es que en cierta manera, si nosotros le preguntamos directamente, puede haber la situación de la manipulación. Nos pueden llegar a mentir y a pesar de que nosotros veamos que es una mentira, podemos incluso de esa manera valorar por los rasgos físicos que pueda mostrar la persona. Más que todo tenemos que valorar el nivel de comunicación, si le ponemos a hacer algún tipo de tarea, el cómo se maneja de esta manera, si que es participativo en las cosas que él nos narra, las situaciones que vamos nosotros ya recibiendo información de él, ir tomando apuntes para ver si es que en su vida laboral se maneja de una manera y cuando nosotros le preguntamos nos responde de otra. Ahí estaríamos como que valorando también eso. Básicamente. Dentro de esto hay un test bastante interesante que se lo utiliza mucho en la parte organizacional que se llama el test PAPI. Justo ahorita estaba recordando un poco. Es gracioso como tal, pero es bastante interesante porque nos ayuda a ver estas habilidades que dentro de un ámbito laboral para nosotros es muy importante que trabaje en equipo. ¿Por qué? Porque en cualquier espacio que ustedes se encuentren van a tener que trabajar en equipo, van a tener que responder a una persona y así ustedes ya sean quien dirige, sea el gerente, tienen que responder o trabajar con las personas que están a su cargo. Entonces, en todo momento nosotros estamos trabajando en equipo. Por eso es importante que ustedes sigan desarrollando estas habilidades, esta situación de tolerancia, todos estos aspectos. Dentro de esto, las dimensiones que evalúa este test
Recuerdo que es esta parte de la motivación al trabajo, la capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas. Es un test bastante interesante que si ustedes tienen algún tiempito para revisarle, lo pueden aplicar. Es bastante interesante al momento de nosotros, por ejemplo, hacer reclutación de personal. ¿Sí? Nos permite o nos ayuda con esta parte. Se llama el test PAPI. No presenta déficit cognitivos de ningún tipo. Justo estábamos, ¿cómo evaluarían de igual manera esta parte de las tareas cognitivas? Las tareas cognitivas nosotros podemos evaluarlas, por ejemplo, con actividades bastante sencillas y una de ellas, una de las que a mí personalmente me gusta mucho aplicar, porque es llamativo, es retador. De igual manera vemos si la persona es competitiva, o si en este caso es bastante que me importista. Nos ayuda mucho a evaluar esta parte. Lo tenemos en digital, pero es más interesante poder aplicarlo de manera presencial o en físico. No sé si ustedes han escuchado, no sé si lo vimos ya, lo que es la Torre de Hanoi. Ya. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo vimos? Sí vimos, profe. Ya, exacto. Esa Torre de Hanoi, ¿qué es lo que nos presentaba hoy? ¿Qué es lo que nos ayudaba a nosotros? Analizar. ¿Pero qué nos ayudaba a analizar? La capacidad de resolver. La capacidad de resolver, la atención, de igual manera, cómo el pensamiento abstracto de la persona funciona. Porque si bien es cierto, puede estar tangible ahí, pero yo tengo que ver, si yo le muevo acá, no contiene esta pieza o no tiene una situación de similitud, no puedo hacer este movimiento, entonces también es una situación del pensamiento abstracto. Otra de las pruebas que son interesantes poder aplicar, cuando ustedes van a sacar la licencia, ¿sí? Hay una prueba en la cual les ayuda a ustedes por ejemplo, les dice que cuando salga un círculo rojo, no aplasten o no hagan clic, pero cuando salga un círculo verde, lo hagan. Entonces, eso tiene que ser automático, o sea, sale un círculo verde y hago clic. Y voy haciendo clic, clic, así es. Por lo general suele durar 3 minutos. Pero cuando salga el círculo rojo, yo tengo que detenerme. Y eso nos ayuda a ver la situación de impulsividad de la persona y cómo va manejando sus niveles de frustración, porque muchas veces la persona ya llega al minuto y medio y dice, y ya se equivoca tanto y empieza a hacerlo ya de una manera desganada, ya no le da esa situación de atención que le prestó en un primer momento. Entonces, de igual manera ya nos da una idea de qué es lo que puede estar pasando en esta situación cognitiva y también de personalidad. Eso es importante que nosotros veamos. Nos dice, no hay conductas de adicción o abuso de sustancias psicoactivas. ¿Cómo podrían ustedes en un primer vistazo ver esta parte o identificar? ¿En las pupilas? Ya, puede ser, las pupilas. Pero bueno, no nos vamos a acercar a verle tanto a las pupilas. ¿Qué más podría ser? En los movimientos del cuerpo, en la expresión corporal de la persona. Las personas que consumen este tipo de sustancias tienen agitación motora en la mayoría de los casos. Entonces están con una situación de movimientos estereotipados, de piernas, no se pueden quedar concentrados, se mueven. Entonces ya nos da a nosotros una idea de que puede ser por esa parte. De igual manera los labios. Cuando hay consumo problemático de alcohol, los labios se vuelven morados. ¿Sí? Y de igual manera la piel de la persona se vuelve o se la ve como si estuviese seca por esta situación de hidratación. ¿Sí? Cuando nosotros consumimos demasiado alcohol, no hay como tal esta parte de que se pueda absorber los líquidos de una manera adecuada y nos deshidratamos y a la persona se le ve como reseca la piel. Cuando hay Las consumo de... manos también, magíster. Exacto, eso Las mismo manos. iba. Los dedos suelen revisar cuando en el colegio nos hacían la Ujú, requisas. Lo primero que revisaban eran los dedos, porque cuando existe un abuso, se quema. Ujú, sí se empiezan a quemar y también se vuelven amarillentas por el hecho de que se queman, se vuelven a quemar, se vuelven a quemar. Lo primero que revisan es los exacto. dedos. Ujú, exacto, cuando consumen ya sustancias psicotrópicas, las personas se suelen quemar las yemitas de los dedos.
Y eso también nosotros tenemos que verlo. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, vemos cicatrices, ya nos da una idea. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Porque muchas veces vemos cicatrices a nivel de su cuello. Y cuando es de una operación, obviamente tiene una ruta o tiene una línea o se nota que es de operación. Pero cuando es, por ejemplo, con un pico de botella, la cicatriz es más gruesa. Entonces, todo esto nosotros tenemos que analizar. Tenemos que ver a la persona como si fuese ese objeto que tengo que verle 360 y analizar absolutamente todo. Y lastimosamente, nosotros sí tenemos que fijarnos cómo está vestido, cómo se sienta, cómo ingresa, cómo saluda, todo. Porque eso ya nos da una idea a nosotros de qué es lo que puede pasar. No con la situación de generarnos un sesgo, ¿no? Eso no es el objetivo. La situación es que ustedes puedan identificar cómo podría ser la personalidad de la persona. Eso dentro de la situación de adicción o abuso. También nosotros podemos ir corroborando esta información haciéndole preguntas y contrapreguntas. Por ejemplo, yo le digo, señor Chamorro, ¿le gustan a usted las fiestas? Más o menos. ¿Ya? ¿Le gustan las multitudes? Tampoco, no mucho. ¿Ya? ¿Los fines de semana qué realiza? A ver, cualquier actividad, salir con amigos o estar en casa. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos dijo algo. No me gustan las fiestas, pero sí salgo con amigos. Entonces ya nos puede dar una idea de, bueno, y si sale con los amigos, ¿qué es lo que usted realiza? A ver, cuando salgo con amigos, lo que más realizo es, por ejemplo, bueno, a mí me gusta patinar, entonces salgo a patinar, a veces conversamos y nada más. Ya, perfecto. Si el señor Chamorro me hubiese dicho salimos a jugar fútbol, a mí ya me hubiese dado una alerta, porque culturalmente, ¿cómo es nuestro contexto? Juegan fútbol y ¿qué es lo que pasa después? Como nos dice la señorita Pavón, ha de ser de nenato a calmar la sed. Entonces, ahí yo también ya me da una alerta. Y puedo ir preguntando, ¿y cuánto le gusta a usted el fútbol? Uy, me gusta, full, salgo todos los fines de semana. Ya, entonces ya es una situación de ir, como suelen decir, ir jugando con todos los recursos que la persona me da. ¿Sí? Y tener en cuenta cómo es nuestro contexto. Porque en base a cómo no es nuestro contexto, también vamos viendo cómo va a ser la persona. Entonces ahí por ese lado el señor Chamorro me dijo, yo salgo a patinar. Y eso es un deporte no tan conocido dentro de nuestro contexto. Entonces también el grupo o los amigos van a ser más selectivos que realicen ese tipo de actividad. Entonces, ya vamos viendo la situación del contexto como tal. Dice, posterior a la evaluación se concluyó que no presenta trastornos psicológicos severos que pueden generar una disfunción en su relación con el entorno. Se expide el certificado para los fines correspondientes, ciudad, fecha y del año. Firma y sello de ustedes como futuros profesionales. Esto es un modelo, ¿sí? Esto es un modelo de lo que podría ser un certificado psicológico en cuanto a lo que es salud mental. Pero como les mencionaba, va a depender de qué es lo que ustedes deseen realizar para o la solicitud o el usuario y posterior a ello nosotros sí generamos un certificado. Recuerden siempre ser éticos porque eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Perfecto. Bueno, la próxima clase vamos a ver esto de los informes psicológicos, indicarles algunos. Ustedes también ya realizaron algunos informes, ya tienen un primer acercamiento con lo que es realizar un informe, lo complejo que es, porque si ustedes se quisieron inventar un informe, es muy complejo, ¿sí? Porque no nos coincide o nos perdemos en la historia o no sabemos cómo inventar. Por eso era mejor que ustedes realicen la entrevista o conversen con alguna persona. Porque si es inventado, uno se da cuenta rapidito, porque no hay coherencia en el texto. Entonces eso para que tengan un poquito de... Es más fácil hacerlo con una persona, porque la persona nos brinda información. Y aun cuando nosotros no tengamos la facilidad para hacerle las preguntas, la persona poco a poco va hablando. Y eso es lo interesante, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, ya son 6:57.
Vamos a ir activando nuestras cámaras. Tienen unos 3 minutos para que puedan organizarse, se levanten, tomen agua, porque la prueba sí es un poco larga. Son 3 casos y son un poquito extensos que tienen que leer, que tienen que analizar. Entonces se van a demorar no los 5 o 10 minutos que suelen demorarse en otras evaluaciones. Entonces, para que por favor se puedan alistar, enciendan sus cámaras, le carguen a la computadora, se pongan en un lugar acorde para rendir la evaluación y con eso estaríamos continuando. Ya, vayan ingresando por favor al portafolio, a la parte de aula virtual. En este momento no les debe salir todavía activa la evaluación, porque está programada para las 7 en punto. Nuevamente, les repito, van a ser 7 preguntas, 4 preguntas son de opción múltiple y 3 preguntas son de casos. Van a tener un tiempo máximo de 45 minutos. Si ustedes terminan antes, pueden apagar la cámara, enviar un mensajito a la parte del chat mencionando que terminaron la evaluación y podrían retirarse. ¿Sí? En el transcurso de la evaluación, si sucede algún inconveniente, alguna situación con la evaluación, me lo comentan. Aquí estaría brindándoles cualquier soporte. Eso serían las indicaciones generales para la evaluación de esta unidad 3. Pueden utilizar el CIE 10, pueden utilizar el DCM, no hay ningún inconveniente. Lo que sí, tal vez en el examen no puedan hacerlo. Entonces, en este momento aprovechen, revisen, tomen en consideración esto para que les sirva como una práctica previa para el examen. Eso sería todo. Entiendo que ya se debe haber habilitado, son las 7:01, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Perfecto. Comencemos, por favor. Voy a ir verificando que sus cámaras estén encendidas.